Dado con un par de preguntas que te voy a pedir que las vayas reflexionando. Una es sobre el supuesto de que puede tener éxito la política del gobierno de control de precios mediante intervención de los mercados, ¿no? Como para contener la inflación por mucho tiempo. Yo creo que esa es una política de patas muy, muy cortas, ¿no? Porque genera problemas adicionales que son muy serios, como ya estamos viendo con las marraquetas en La Paz, ¿no? Y el segundo tema es el impacto que podría tener la posición boliviana ante la guerra, esta posición tan ideologizada que le ha impedido condenar y sumarse a la acción de los Estados Unidos y de Europa en condenar la guerra, el impacto que podría tener esta posición cuando llegue el momento de que Bolivia extienda la mano para pedir préstamos concesionales o para pedir cooperación económica para resolver este problema que tú has notado de escasez de divisas. Eso está ya muy cerca y habría que pensar si va a tener algún efecto negativo para el país esta posición. Invito a Armando Álvarez Arnal primero. De acuerdo al presupuesto para el 2022, el gobierno tiene que pagar por deuda externa $1.700 millones, de los cuales con el canje de los bonos ha aliviado 400. No ha aliviado la totalidad del vencimiento de este año, solamente 400, ¿no? Con lo cual, tienen que pagar 1.300 millones todavía, ¿no? Y las reservas en divisas, como tú lo has dicho, Javier, están en 1.270 a hoy día, ¿no? Ceteris paribus a hoy día. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿cómo va a pagar el gobierno los restantes 1.300? Jorge Rada ha pedido la palabra. Sí, más que una pregunta, quisiera hacer algunos comentarios referidos a la situación del mercado de alimentos. Yo creo que el impacto de todo este problema de precios va a ser claramente impactante en el área de la inflación. Cuando hablamos del alza de precios de algunos productos, tenemos que entender que esos van a afectar directamente a la canasta familiar. Y los controles que haga el gobierno para evitar que suban los precios tiene una limitación muy grande y de muy corto plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de la escasez del trigo o del alto precio del trigo, eso va a tener que ver con la harina. Y aunque el gobierno dice que MAPA tiene harina suficiente, no tiene suficiente porque no va a alcanzar más de 90 días o de 120 días. Y eso sin contar el proceso especulativo que implica todo este sistema de control de precios. Porque la gente ahora sabe que el precio real de la harina es mayor, va a empezar a comprar más de lo que necesita y el stock que debería durar a 90, a 120 días no va a durar más de 60. ¿Qué va a pasar a partir del día 70? Va a pasar que tiene que entrar una harina más cara. Yo no sé si el gobierno estará también dispuesto a subvencionar la importación de la harina, que no solamente tiene impacto en el pan de batalla, que es lo que controla en el precio, tiene impacto en otros panes, tiene impacto en el fideo, tiene impacto en las galletas, productos que van a subir de precio y van a afectar la canasta familiar. El mismo contrabando que viene de la Argentina y de otros países va a subir de precio y también va a estar impactando en todos los mercados populares, no solamente, repito, en los panes especiales, sino en las tortas y en las galletas y en los fideos y todo lo que tiene que ver con la harina. Ahora, en cuanto al tema de las exportaciones de soya y de aceite, si bien están controlando los volúmenes y obligando a que se respeten ciertos precios, eso también tiene un límite, porque ahora va a ser más negocio comprar para algunos productores que están en la lista de beneficiarios de esas ventas controladas y subvencionadas, va a ser más rentable exportarlos vía contrabando que producir y criar pollos, por ejemplo. Porque el precio del pollo también tiene que subir en proporción a lo que debería subir la harina de soya y los alimentos emergentes del maíz y del sorgo, etc. Entonces va a haber un doble movimiento de
de precios hacia adentro, porque los precios van a entrar más caros, sean de contrabando o importados legalmente, y hacia afuera, porque va a salir producto de contrabando hacia afuera. Va a exportarse ilegalmente harinas y otros productos que están con el control de precios. Lo que tú preguntabas, Roberto, en términos de cómo va a impactar el control de precios. El control de precios va a impactar necesariamente en un movimiento especulativo que va a generar un mayor movimiento ilegal que va a impactar en una alza clara de precios con una inflación que el gobierno no va a poder controlar. Gracias. Le cedo la palabra a Antonio Saravia. Yo quería hacer una pequeña pregunta / reflexión. Para mí es impresionante cómo los países, no solamente los países en desarrollo como nosotros, sino también los países grandes como Estados Unidos, se autoinfligen la debilidad de responder eficientemente a estos shocks, ¿no? Es impresionante, cada cierto tiempo vas a tener de estos tipos de shocks, ahora es una guerra, pero acuérdense que teníamos antes la pandemia, y antes de la pandemia teníamos otros shocks como el housing bubble del 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los países nos autoinfligimos esta incapacidad de responder. Fíjense lo que hace Bolivia. O sea, Bolivia tiene controles de precios por todo lado, tratan de manejar la economía por todo lado, y cuando pasan estos shocks, pues no podemos responder porque no tenemos esa flexibilidad. Lo que pasa con las importaciones de harina, por ejemplo, y el precio del pan, nos hemos metido en un lío terrible ahora, porque EMAPA tiene que producir esta harina que es de mala calidad. Los panaderos mezclan esa harina con la harina argentina, pero ya no pueden traer la harina argentina. Hay ocultamiento. Andrés Gómez me llamaba el otro día, que es un periodista, y me decía, Antonio, hay ocultamiento de harina, porque obviamente todas las expectativas es que este producto va a seguir subiendo. Nos metemos en una serie de líos porque tenemos el precio del pan controlado. Si en algún momento nuestros políticos dijeran, se acabó con esta estupidez y liberamos el precio del pan, pues encontrábamos marraquetas, y las marraquetas a buen peso, etcétera, etcétera, sin tener esos problemas. Pero no solo es el pan. Fíjense que también obviamente controlamos el precio de la gasolina, y por lo tanto cuando tenemos shocks adversos y tenemos que comprar más gasolina, nuestros subsidios suben, nuestro déficit sube, y los metemos en una serie de líos por eso. La semana pasada, el 10 de marzo, si no estoy mal, el gobierno sacó nuevos decretos prohibiendo la exportación de, ¿qué era? Maíz, sorgo y algún otro producto, aquí los tengo, maíz, sorgo y azúcar. Entonces no pueden exportar, o se subieron los cupos, o bajaron los cupos, como quieras verlo, para satisfacer el mercado interno, y ojo, para satisfacer el mercado interno a un precio que ellos consideren justo, ¿no? Entonces ahí vas a tener una serie de ineficiencias, pérdidas en esas industrias, en esos sectores, todo porque nos empeñamos en controlar la economía en vez de liberarla. Pero, y termino con esto, no solamente nosotros deberíamos aprender eso, los países pobres, pero los países grandes hacen lo mismo. Estados Unidos dice, vamos a castigar a Rusia por su invasión. ¿Cómo lo castigamos? Pues aislándolos del comercio internacional. Esa es la receta. Los aislamos del comercio internacional, van a ser una autarquía. Y sin embargo, los Estados Unidos no se dan cuenta que nosotros nos hacemos lo mismo, imponiéndonos tarifas a los productos chinos, a los productos suizos, a los productos mexicanos, etc. Es decir, nos seguimos autoinfligiendo el mismo castigo que le damos al malvado de Putin, ¿no? Entonces, para mí es importante que la gente entienda que los países van a estar más protegidos cuanto más libertad le ofrezcan a sus mercados y a su gente para comerciar. Walter Guevara. Creo que ya se contestó mi pregunta, era sobre cuán significativa es el apoyo que Bolivia recibe de Rusia, y parece que es absolutamente marginal. Además, podría ser en realidad un liability, ¿no? Porque la Unión Europea y Estados Unidos tal vez no vean con muy buenos ojos un apoyo que, por marginal que sea, en el orden económico, en el orden político y geopolítico, puede ser muy negativo para el país. No sé qué piensan